Las 7 de la mañana ya, señores, buenos días, qué bueno que nos acompañan. Iniciamos una nueva semana, hoy es lunes 30 de agosto, año 2021. Día de Nuestra Señora del Manejo, me recuerdan por aquí atrás, y eso es muy importante, no deja de ser importante, pero también es un día para iniciar nuevas cosas como los diálogos, y parece que de eso se va a hablar mucho esta semana. A mí me toca de manera especial agradecer volver a estar en mi set, en mi asiento y con mis compañeros que me hacían falta. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Buenos días, Julie. Bienvenida. Welcome back. Esos días de descanso. No llegaste con sargazo, llegaste radiante. Sé que tuviste una semana muy activa. Te extrañamos por acá, por la casa. Y la audiencia también te extrañó. Así que qué bueno que ya estés con nosotros. Me esperaban con sargazo. Sí, eso fue Nelson que te dijo que si vienes de la playa que traigas todo y sargazo. Ay, lo que menos vi fue playa, Nelson. Que lo menos fue playa, pero no importa. Pero si tú quieres sargazo, está ahí a la orden del día, ¿eh? Hay día mucho en las playas de todo el este del país. En Cabrera la situación me han estado mandando fotografías. Es muy, muy delicada, dolorosa. Esto, por supuesto, no es nada más en la República Dominicana. Todo el Caribe está sufriendo los efectos del cambio climático, entre otras cosas, con la llegada del sargazo. Ni hablar de lo que ha ocurrido en las costas de Luisiana con el impacto del huracán Aida. Se reedita de alguna manera, al parecer, con una mortalidad mucho menor, la situación generada por Katrina hace exactamente 16 años. Hoy es 30 de agosto, tal y como dice Yulisa, Día de Diálogo Nacional, entre otras cosas. Nelson, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a los amigos televidentes, a Yulisa, bienvenida, la recibimos con la alfombra roja allá abajo. Muchas gracias por los presentes, abundaron. Yo tengo que aprenderme esa parte cuando yo viajo. Claro, a veces eso es el libro. A propósito de diálogo, tengo una ligerita confusión. Tal vez alguien me la aclara. Parece que hoy están convocados nada más los partidos. Sí, los partidos políticos. Parece que sí. Que recuerden que están sectores sociales, empresariales, pero parece que hoy nada más es los partidos. Y es una conversación la de hoy para establecer el protocolo de discusión de una reforma que yo no le veo mucha perspectiva, yo lo dije por aquí, esa vastedad de esa agenda y la mayoría políticas en curso por el gobierno, pero no nos la levantemos, hablaremos de eso en un primer momento. Vamos al contenido que tenemos para ustedes en el día de hoy. Los partidos políticos a diálogo nacional. Hoy se reúne el Consejo Económico y Social. Aplazan conocimiento de medida de coerción por estupro al pelotero Juan Encarnación. Les contamos los detalles. Defensa de Jan Alain Rodríguez asegura que al ex procurador se le violaron todos los derechos al darle prisión preventiva. Además dicen que hay verdades ocultas tras el presunto robo en su apartamento y muerte de su principal oficial de seguridad. Hoy hablarán sobre esto en nuestra entrevista central. Ya está por ahí Susan, preparada, lista para decirles a ustedes cómo amanece el día en materia de noticias, directamente con nuestra portada. Susan, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Catherine, a ti, Yulisa, que ya te reintegraste, a don Nelson y por supuesto a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Conozcamos de inmediato las noticias que acaecieron durante el fin de semana que acaparan la portada del periódico El Caribe este lunes 30 de agosto. Iniciamos con la siguiente información titulada Diálogo del liderazgo, que está pautado para hoy lunes. Los partidos convocados confirmaron su asistencia. En otro tema, El Caribe nos habla en su foto de portada de las zonas francas del país que producen todo y allí se fabrican desde piezas electrónicas para aviones hasta joyería fina y productos de papel. En materia de justicia, este impreso nos dice que el expresidente del Senado, Andrés Bautista, inicia hoy sus alegatos finales en el caso de Brecht. En otra información vemos a Soledad Murillo de la Vega, exsecretaria de Estado de Igualdad de España, quien afirma que el feminismo y la política deben ir de la mano. En el plano laboral, un estudio afirma que ha cambiado en el país los perfiles laborales debido a la pandemia del COVID-19. Pasemos al ámbito internacional con la siguiente información de que el huracán Ida impacta con fuerza la costa sur de los Estados Unidos. Este fenómeno atmosférico es uno de los más poderosos de la historia.
Pasemos a la contraportada del periódico El Caribe con noticias del ámbito deportivo de que Wander Franco, el torpedo de los Reyes de Tampa, quien se une al grupo de leyendas como miembro del Salón de la Fama. Continuamos este recorrido con la portada de nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las principales noticias en el país y el mundo, como esta, la cual vemos en pantalla del ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación Santiago, quien es acusado de agresión sexual contra su hija de 11 años de edad. Este pidió que se esclarezca el caso y se llegue hasta las últimas consecuencias. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do para que esté enterado en todo momento de los principales acontecimientos. Ha sido todo de mi parte. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Feliz inicio de semana para ti. Pasemos de inmediato al parte de meteorología correspondiente a las 6 de la mañana de hoy lunes. Dice la ONAME que la semana comienza con escasas lluvias y sensación térmica elevada. Gran parte del país continuarán bastante secas y calurosas, favoreciendo mayormente un cielo soleado en aspecto grisáceo debido a la presencia de partículas del polvo africano, o sea, el polvo del Sahara. No obstante, en horas de la tarde, hacia algunas localidades de la región sureste, sectores de la zona fronteriza, el sureste y la cordillera central, prevemos ocasionales incrementos de la nubosidad acompañados de algunos aguaceros locales y posibles tronadas motivados por la incidencia indirecta de una vaguada en altura en la parte oriental de Cuba. Recuerden las recomendaciones: evitar la exposición directa de los rayos del sol, principalmente entre las 11 a.m. y las 5 de la tarde, ingerir suficiente agua, utilizar protector solar, de ser necesario usar ropas ligeras de colores claros. Este pronóstico vale hasta el miércoles a las 6 de la mañana. Hasta aquí el informe meteorológico correspondiente a hoy lunes. A propósito del polvo del Sahara, dice el ministro de Medio Ambiente que eso favorece ciertos cultivos. Estoy esperando a Jean Suriel para que me diga. Porque llueve menos. Ay, no. Porque eso bloquea las lluvias, lo había explicado el mismo Jean Suriel. Y que inclusive en tiempo de vaguada, el polvo del Sahara aleja toda esa composición nubosa y que le baja la intensidad a los fenómenos atmosféricos. Yo he leído también teorías que dicen que si no fuera por el efecto de los huracanes, de las tormentas tropicales, el Caribe entero fuera una suerte de desierto. Así que es el equilibrio de la naturaleza. Es parte de lo que a mí del polvo de Sahara no me gusta nada. Bueno, ni un chico. Yo estoy medio confundido. Hace demasiado calor en estos días, señores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Bien que una vez diga, uso de ropa fresquita. Así que bueno, ahorita cuando tú salgas eso te quita la corbata, el flaco se quita la chaqueta, Yulisa también se quita la suya porque la cosa no está fácil. Sí, tengo un t-shirt por ahí que voy a estrenar en breve. Oye, por cierto, hay un agente de DGC que mitiga el calor con cerveza. ¿Ustedes lo vieron? De múltiples colores. Que un agente, mira, dice Félix Victorino que la gente de la DGC que él publicó en redes, que no lo vayan a cancelar, no lo cancelen, que ese hombre lo que estaba tomando una cervecita, pero que la próxima vez se quite el uniforme. Dice el flaco aquí que este calor cree que la cerveza es gratis. Saludos a la gente que sintoniza a través de redes sociales. Ahí está el equipo de tuiteros, facebookeros, como ustedes le quieran llamar, de todas esas neodeformaciones del lenguaje, diría el señor Vargas Llosa. Filibustero. Bueno, de filibustero, no sé, pero aquí está Raven Cosme reclamándole al alcalde de San Francisco de Jacagua que hay muchos hoyos riesgosos en todo el distrito y los regidores que se pongan en lo de ellos. Francisco Aquino dice, esta será la reforma de Luis Abinader. Nancy de León dice, Lisa, bienvenida, si hace falta. Rosario Rodríguez comenta el caso de Abel Martínez en Nueva York. Yo creo que le hicieron un favor a Abel Martínez. No sé. Giovanni Collado habla de la marcha de los LGBT nutrida, en marcha de la comunidad LGBT. Dice que hay instituciones que los apoyan, pero que el 30% de su dinero, que nadie sale en su defensa. Bueno, esa es la crítica de Giovanni esta mañana. Yo voy a instaurar, Giovanni, tú como que vas a ganarte un espacio. El llamado de Giovanni
¿Te parece, Giovanni? Pon tu crítica todos los días, alguna cosa, afilas el lápiz. Raven Cosme también con nosotros. Bueno, ya lo había saludado. Saludos, Rey. Hipólito Girón dice muy buenos días. Seguimos en sintonía. Saludos a ustedes. Carmen Grimilda Hernández dice buenos días. ¿A dónde debo dirigirme? Tengo un colmado donde ponen música a alto volumen desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y solo los divide una pared. Hay una dirección de ruidos de la Procuraduría, si no me equivoco, de la Policía Nacional. Sí. Les vamos a buscar el teléfono, te lo prometo ahora, Carmen. Vámonos a la primera pausa, dime, Sí, ¿tienes ganas de hablar? Sí, antes de la pausa. ¿Qué? No quiero dejar pasar la mención que tú haces a lo de Abel, porque hay que resaltar las cosas que marcan la diferencia. Sí. O sea, eso fue un abuso incalificable. Totalmente. Eso se hacía en la campaña y mucha gente que hoy lo critica lo aplaudía en la campaña. No hay necesidad de eso. No, pero quiero saludar a la primera dama. Déjame buscar el tuit de Raquel. Sí, un Estoy de tuit acuerdo. fino, elegante y que marca los nuevos tiempos. Ella dice que ella y su esposo tienen otra manera de hacer política. Eso es muy cualitativo, que la primera dama diga ese tuit, refiriéndose a lo de Nueva York sin mencionarlo. Entonces me gustó esa parte y por eso quiero saludar a Raquel Arbaje, porque así es que los países se institucionalizan, así es que los países van avanzando. Cuando echan hacia atrás despropósito, ahí está el tuit de ella. Es imposible que yo lo lea. Dice, mis amigos y amigas, quiero dejar claro que tanto Luis Abinader como quien escribe somos muy respetuosos de cada persona. No hay diferencia por partidos, a todos nos corre sangre dominicana. No estamos de acuerdo con comportamientos ofensivos a nadie en el país o fuera del mismo. Además, en víspera de la convocatoria a un diálogo, al partido al que pertenece al alcalde no le luce. Me gustó también la aclaración que hace la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que eso fue a título personal, es un expediente manido, que esa persona estuvo ahí. Habrá que aclarar también la Cancillería si el dinero que se repartió en la organización fue a título personal. Ella gana $1.400. ¿Y de dónde sacó para pagarle a esa gente? Bueno, tal vez de su sueldo. Yo espero que la Cancillería no le da para eso ese sueldo. Bueno, o sea, qué bien lo de la primera dama, porque ya envió un mensaje a la gente del PRM, a los rebuseros del PRM, como dice un amigo, que PRM es PRD mientras tanto. A esa gente que atienda lo que dice, que la primera dama y su esposo no apoyan ese tipo de comportamiento. Yo creo que le hicieron un favor a Abel Martínez. Yo no sabía. Mira, no, pero lo primero que hay que criticar es eso. No, está bien. Claro, estoy de acuerdo. Propagandísticamente, mercadológicamente, han potenciado y puesto a ver los primeros. Pero es que yo no sabía. ¿Tú sabías que Abel estaba en Nueva York? No, yo no lo sabía. Además, ¿por qué la consigna eran del caso de Brecht? Abel no está metido en el caso de Brecht. No, porque dice que el 69% de los préstamos que se aprobaron y de los proyectos que se aprobaron a Odebrecht fueron durante la gestión en la presidencia de la Cámara de Diputados del señor Abel Martínez y que involucraron a tanta gente hablando de aprobaciones de préstamos, pero que a él nunca lo involucraron. Pero que empiecen por hacer entonces una parada al frente de la Procuraduría General de la República para que elabore un nuevo expediente, incluyan a Abel Martínez y a todo lo que haya que involucrar. Ahora, espérate una cosa en eso. Esa protesta en Nueva York, yo no sé si tengamos las imágenes, Kelvin, a lo mejor las podemos poner un poquito. Fue una protesta que se organizó varios días antes. Ahí se compraron uniformes de presos, ahí se elaboró un plan. Entonces, yo no estoy aquí para defender a Abel Martínez, el que se defienda solo, pero yo creo que le hicieron un favor. Y los que prepararon ese escenario no midieron, o midieron mal. Entonces, la gente del PRM, si no es la Cancillería, es la dirección del PRM en Nueva York, porque esa funcionaria pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, si el PRM, yo entiendo, y... ¡Abelito! ¿Qué muchachos? Ok. Ahí están las imágenes. Gracias, Kelvin. Tú eres un hombre diligente. Ahí está Gustavo Sánchez también diciendo que el presidente tenía responsabilidad. No, yo no creo que el presidente tenga responsabilidad. Ahora, lo que sí creo es que el partido debería medir y hablar con su dirigencia y medir esto qué tanto nos va a generar dividendo político. Porque estos errores de cálculo son los que terminan por repercutir de una manera muy negativa y negativa para el PRM, positiva para Abel, porque ni siquiera para el PLD, positiva para Abel, porque ¿quién capitaliza eso? ¿El PLD? No.
Eso lo capitaliza ese caballero que está allí. Mira, a ver, te salió bien, pagaste bien el viaje. Tú sabes que esto no es una práctica nueva. Recuerden que eso se lo han hecho a Danilo, eso se lo han hecho a Leonel, eso se lo han hecho a Hipólito. Siempre, cada vez que uno de estas figuras políticas que causan muchas pasiones se presenta generalmente en estos, digamos que en estos periplos que incluyen a la ciudad de Nueva York, pues es un mismo grupo el que aparece siempre, de un lado o del otro, porque aquí no se puede decir que solamente es un grupo del PRM, ha habido también grupos de los contrarios que cuando llega, por ejemplo, Hipólito Mejía, salen a vocearle una cantidad de cosas similares a la que le dijeron a Abel Martínez. Entonces quizás es la práctica. Yo no me iría tanto a quién lo hace, porque lo han hecho todos. Y habría que llamar la atención de todos los que lo han hecho. Y son grupos organizados. El que diga que no son grupos organizados está mintiendo. No, claro. Son grupos organizados. Y se lo han hecho a varios líderes políticos, inclusive a personas que están por debajo de los expresidentes. Ahora le tocó a Abel Martínez. La pregunta sería, ¿cuál va a ser el próximo al que le va a tocar? ¿Y quién va a estar detrás de la organización? Sí, qué buen punto. Por eso comencé saludando a la primera dama. Claro, un porque eso es que marca la diferencia. Esa claque vociferante de Nueva York. Yo tengo un dolor en el alma. Una vez Leonel iba a poner un libro en circulación allá. Sí. Adriano Miguel Tejada iba a ser el presentador y Negrovera, Ramón Antonio Negrovera, estaba invitado al acto. Y le vocearon de todo a Negrovera cuando lo vieron entrando al hotel. Y lo mismo a Adriano Miguel Tejada. Ustedes imaginan los criterios que hay. Termino diciendo que la Cancillería debe hacer una aclaración porque el señor canciller está hablando de profesionalización del servicio exterior. Y esa activista política fue nombrada en diciembre. Yo quiero saber si fue un paquete de dirigentes del PRM que nombraron la Cancillería de Nueva York o si fue esa sola activista política. Pues mira que hay muchos ruidos. Qué bueno que tú mencionas eso, Nelson, porque hay muchos ruidos con el tema del personal nombrado en Relaciones Exteriores, específicamente en la ciudad de Nueva York. Yo tengo varias personas que me han escrito. Estoy esperando quizás unas confirmaciones para que nosotros podamos sacar algunas denuncias de cosas que se están dando en el servicio exterior de la ciudad de Nueva York. Y parece que hay muchos ruidos corriendo de acuerdo a la calidad o la preparación de las personas que han nombrado. Yo espero que la mayoría sean mentira, porque de ser verdad todas las cosas que nosotros estamos recibiendo, pues creo que van a tener que hacer una pequeña evaluación de cuál es la preparación de la gente que pusieron a dar servicios diplomáticos exteriores o si solamente los eligieron por ser vinculados a un partido político. Eso siempre pasa, pero uno siempre apela a que no sea así. Vámonos a pausa. Continuamos en Despierta con CDN. Como les decíamos hace un momento, todo está listo para que este lunes inicie el diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader. Los debates empiezan ahorita a las 10 de la mañana con la asistencia de una representación del gobierno y la coordinación de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social en su sede del edificio Caribali con la avenida Abraham Lincoln. Ya la presidencia anunció que los partidos convocados por el gobierno para participar en el encuentro han confirmado, son prácticamente todos, y dieron a conocer los nombres de los integrantes de sus comisiones. Las organizaciones que han confirmado su participación a la convocatoria hecha por el presidente son el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista, el Bloque Institucional Socialdemócrata, Alianza País y el Partido de Gobierno, entre otros chiquitos que están ahí prácticamente todos. Se sabe ya que se va a hablar de reformas. Todavía no se ha dicho cuál es el listado de los puntos de la reforma, pero en nuestros due diligence nosotros hemos investigado que algunas cosas sí son importantes que se van a tocar. El presidente había dicho anteriormente que había que ponerle candado al tema de la reelección y a la Constitución de la República y que esto se iba a tocar en esta ocasión, pero que lo que no se va a tocar es la posibilidad de la modificación constitucional a como lo establece en este momento el artículo que habla de la reelección. Tenemos 2 periodos consecutivos y nada más, y aparentemente así se va a quedar ahora. Una cosa es lo que se dice al inicio y otra cosa es lo que se negocia en el camino y lo que se termina dando al final. Decir en este momento que no se le va a poner la mano a eso, pues quizás es repetir cuál es la intención del gobierno que es quien convoca. Hay que ver, Nelson, Catherine, si ciertamente esa va a ser la línea en el camino. Vi que hay muy pocos o casi ningunos abogados convocados en las comisiones que han formado los partidos políticos, o sea que al menos en materia de ley quizás se estructurará una comisión aparte,
porque el tema de las reformas políticas parece que es lo que se va a dar en primer paso. Este no es el primer diálogo nacional que tiene República Dominicana. Recuerden que por allá, por el año 1996, ya hubo un diálogo nacional en nuestro país, 96-97. Eso fue en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, y eso fue una novedad. Yo creo que ustedes recordarán cómo la gente estaba gustosa con que los partidos políticos, los empresarios, la cúpula del gobierno, diferentes cúpulas de sociedad civil organizada se reunieran en pos de conseguir buenas estrategias y buenos cambios para el futuro del país. Y algunas cosas se consiguieron, sin embargo, después hasta la sede central de ese organismo pues se lo entregaron a las alimañas. Ojalá que ahora se recupere. Yo vengo sosteniendo que no tengo ninguna expectativa sobre los frutos que puedan aparecer de este diálogo. Tal vez si se reorienta un poco la agenda y se define un protocolo en procura de resultados en el corto plazo. ¿Y por qué me expreso así? Porque es demasiado amplia la agenda. Se está hablando de las 12 reformas que propuso el presidente Abinader, pero resulta que la mayoría de esas 12 reformas son las políticas en curso del gobierno. Entonces no sé por dónde se va a discutir. Miren, las primeras 5 nada más, porque no les voy a leer las 12. Reforma del sector eléctrico. Ya el gobierno firmó un pacto eléctrico. Entonces lo que hay es que rediscutir el pacto eléctrico. Incluso se firmó a contrapelo del sector social. Segundo punto, la reforma del sector agua. Ya el gobierno tiró la primera piedra y lanzó una política pomposa del sector agua. Tercer punto, la reforma de la Policía Nacional. Ya hay una comisión que incluso presentó un primer informe. Lo que hay que hacer entonces es disolver esa comisión e integrar el aporte que hasta ahora ha hecho a este diálogo. Cuarto punto, la reforma y modernización del Estado. Se resalta el despacho 24 horas de aduanas, la burocracia cero, o sea, son políticas del gobierno. No sé qué van a discutir en ese punto. El quinto, la reforma por la calidad educativa, para conseguir que la inversión del 4% del PIB se convierta en una educación de calidad. Hay un pacto por la educación muy completo. Lo que hay que retomar es el pacto por la educación. Y así sucesivamente. El punto nodal, el de la reforma constitucional, mucha gente está mirando hacia allá y ya el presidente aclaró. Ahí no se va a discutir la elección presidencial, de la reelección, no se va a discutir eso. Entonces, si se va a discutir nada más la independencia del Ministerio Público, eso no va a caminar porque la Fuerza del Pueblo ya fijó posición al respecto y no es verdad que el PLD le va a dar una independencia con rango constitucional a Miriam Germán y a Jenny Berenice. Sí. Habría entonces que coger un nuevo Ministerio Público de consenso para contar con la venencia del Partido de la Liberación Dominicana. Otro escollo, Rafael Toribio, que es el coordinador del Consejo Económico y Social, fue un activista full en la campaña desde Concertación Democrática, un grupo adversando al PLD. Es decir, que no fue un ente de diálogo y de mediación y de concertación. Por eso mucha gente invoca a Agripino Núñez Collado. Yo sé que Rafael Toribio, militante de la sociedad civil, como él le gusta que le llamen a sus amigos, va a hacer un esfuerzo por hacerse potable como el ente aglutinador, pero va a tener que hacer su trabajito porque adversó demasiado a el PLD. Y por último, quizás... Perdón, Nelson, el señor Toribio va a ser el sustituto del doctor Agripino Núñez Collado. En este caso, claro, sí. Él es el sustituto, sí. Sí, entonces ahí hay un Yo creo problemita. que va a hacer falta Agripino, ¿no? Va a hacer falta monseñor o un monseñor. Otro debate. Eso es la negociación. Ahora, ahí se va a negociar. Mira, eso que tú mencionas es interesante, porque es la primera vez que se da un debate sin la iglesia. Sin la iglesia. Eso es otro debatazo. Eso es un tema. Y un también. gran diálogo sin Agripino, primera vez. Sí. Entonces, yo termino diciendo que tal vez habrá que hacer una agenda más práctica, más manejable. Yo vislumbro que ahí hay un punto, el pacto fiscal. De ahí sale también. Pero políticamente no me cuadra porque el gobierno lo que está envolviendo a toda su oposición a discutir su agenda, a discutir su tema, o salvo que el presidente Abinader haya dejado que sea toda la nación la que dirija, ya son otras 500. Mira, Nelson, tú mencionas el caso de el nodo de la reforma constitucional y cómo la Fuerza del Pueblo con su
presidente Leonel Fernández a la cabeza, ya dijo que no hacía falta modificar la Constitución para el tema de dar independencia al Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República. Pero yo paso por decir que consenso no tiene por qué ser unanimidad. Entonces, bueno, la Fuerza del Pueblo es un partido, un partido de todo eso. No, es una fuerza determinante en el Congreso. Pero cuando se instala pero en el marco del acuerdo, cuando se instala en el marco de este diálogo nacional. Sí. Esos legisladores, PLD, Fuerza del Pueblo, si no fuera así, no hubiera importancia. Está bien, pero hay que contar con la Fuerza del Pueblo para modificar la Constitución. Pero digo que en el marco del diálogo nacional. En el marco del diálogo nacional, quizás en el Congreso es otra cosa, pero en este asiento, en esta gran mesa, la Fuerza del Pueblo será solo uno. Y por cierto, yo quiero destacar la conformación que han llevado los partidos políticos a este gran diálogo nacional. Porque a mí me parece que la voluntad del presidente Abinader de llamar a este gran diálogo, en ciertas medidas también para darle vitalidad a la democracia, la participación a los partidos políticos como eje fundamental de los procesos democráticos. Y creo yo que le han inyectado sangre nueva a algunos que parecían casi muertos. Por ejemplo, miren, gente que usted ya no veía por parte. Guillermo Moreno, Wellington Martínez, Pedro Martínez, José Horacio, el único que estaba vigente de Alianza País. La cosa es que llamarla por su nombre. Del Partido Reformista Social Cristiano, el único que tiene vigencia porque es senador es Rogelio Henao, pero Quique Antú, yo no lo he visto por parte hace mucho, entonces le van a inyectar sangre a esos dirigentes, así que ellos deben estar sonriendo con la muela de atrás. También pasa en el PRD Miguel Vargas Maldonado. Tenía mucho que yo no veía a Miguel Vargas Maldonado y a Junior Santos ni hablar. Y bueno, así sucesivamente. En el PLD, Rafael Paz, por ejemplo, que tampoco, bueno, yo tenía tiempo que no lo veía, salvo en algunos medios de comunicación, le inyectan vitalidad a esa figura, lo hace el partido, ¿eh? Después de aquella bailadita, pero el escenario lo pone el gobierno, el presidente Abinader. Así que esos dirigentes tienen que estar hoy, parándose en la mañana diciéndole, gracias, presidente Abinader, porque usted me ha brindado sangre nueva para continuar en el camino firme de la democracia. Mira, pero además es un escenario para que se tranquilice la oposición, diría yo. En buena democracia yo creo que sería el escenario adecuado para que dejen estas luchas intestinales en medios de comunicación y entonces se vayan a tener todo tipo de debate dentro del diálogo nacional. Sin embargo, eso sirve para tranquilizar la oposición, porque si ustedes se han dado cuenta, de 3 semanas hacia acá, la oposición se le ha estado como revolteando al gobierno. Y ahora con un diálogo nacional y con esta convocatoria y como dice Catherine, con esta, yo diría que con esta importantización de muchas figuras del pasado de la política que en este momento no estaban en absolutamente nada, disfrutando su presupuesto en su casa con las 4 gomas para arriba. Le dieron sangre nueva. Sí, y lo están llamando. Le hicieron una transfusión, Yulisa. Hermano, levante, lo están levantando. Pues yo creo que con eso también el presidente importantiza el Consejo Económico y Social, todas estas figuras que tal vez pues se necesita que se unan al gran debate, porque hay solamente 2 voces, solo 2 voces que se están escuchando en este momento, y son la de la Fuerza del Pueblo, que ha tomado mucha fuerza. No es la voz de la Fuerza del Pueblo en este momento la misma que tenía al inicio del gobierno ni la que tenía en la campaña. Ojo, la voz de la Fuerza del Pueblo en este momento tiene importancia y tiene resonancia. Y la del PLD, que después de que fue a su congreso, que cambió sus autoridades, que tiene un nuevo secretario general, que tiene figuras nuevas que están saliendo a medios de comunicación, primero a rechistar prácticamente todo lo que hace el gobierno, y esa es su función. Claro. Y otra, a establecer denuncias de cosas que entienden que no le están saliendo bien al gobierno, y también esa es su función. Pero solamente 2 voces estaban escuchando. Entonces, con esto de levantar nuevas figuras que estaban un poco dormidas y que probablemente podrían ser acólitas en algún momento al gobierno, pues como que se pluraliza el debate y se le quita un poco la atención a estas 2 voces principales que solamente le están dando funda al PRM, vamos a decir las cosas como son. Entonces, tal vez se entiendan, pero como dice Nelson, de las cosas que se van a discutir ahí, pues muchas de ellas ya se han resolutado, ya se han aprobado, ya tienen solución, ya tienen consejos. Entonces vamos a ver qué sale. Ojalá y que la montaña no para un ratón, como dijo una vez Guillermo Moreno, y que lo que salga de ahí sea verdaderamente bueno para el país, porque al final lo que nosotros queremos y lo que nos conviene es que el país avance, máxime en un momento de crisis cuando la gente ha perdido hasta la esperanza de salir del tema del COVID, porque ahora volvemos a un nuevo estado de emergencia cuando se entendía
que la gente no iba a necesitar volver a estar confinada en sus casas. No estamos confinados, pero vuelven y aprueban un estado de emergencia y ustedes saben el ruido que todo eso levantó. Entonces, que salga lo mejor de ahí. Pero como hoy es el primer día, simplemente vamos a ver desde las gradas, porque los diálogos nacionales en este país suelen tomar mucho tiempo y de algunos de ellos a veces resulta que no resulta nada. Solo una puntualización sobre lo que dice Yulisa, de que cuando la oposición estaba cogiendo vuelo, la sientan a negociar. Si yo fuera político, le diera una lectura. La oposición tuvo un año reorganizándose, estamos hablando del PLD y de la Fuerza del Pueblo, en eventos internos, se le dio la gracia al gobierno, que tú estás manejando una pandemia. Entonces, cuando la oposición comienza a darse cuenta que el pollo está a 100 pesos, cuando Charlie Mariotti tiene su aire doctoral, ahí lo amarra. Es una lectura. Siéntate ahí, le dicen, siéntate a ella. Una lectura política. Exacto. Sí, por cierto, hablando de la conformación también, y Nelson y Yulisa hacían la salvedad de que va a estar encabezado por el señor Toribio, que la iglesia, al menos en este punto, no va a tener el rol de moderación. Se ha armado un avispero entre Monseñor Bretón y Monseñor Masalles, al menos así la prensa lo refleja. No estoy diciendo yo que ellos estén disgustados, pero le dice el Monseñor Bretón al señor Masalles con relación a la participación de la iglesia en los procesos políticos del país, porque dice Masalles, ojo, la iglesia está en la obligación y deber de reposicionar su rol en la sociedad para servir genuinamente y con autoridad en la mediación de los escenarios de conflicto. Clarísimo, Masalles. Bueno, Bretón le enmienda la plana. Recuerden que Bretón es el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, arzobispo metropolitano de Santiago. Le dice Bretón a Masalles, aunque no haya sido una carta explícita: la iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo, pues ni siquiera es experta en todos los temas. En muchos asuntos sociales, especialmente de carácter político, es deseable que la iglesia no tenga que intervenir. Lo he repetido muchas veces, dice Bretón. Habla mal de una sociedad el que siempre tenga que buscar mediadores para dirimir los asuntos que por sí misma debe dirimir. Vámonos al cambio. Los lunes el tránsito como que despierta después del letargo del fin de semana. Vamos a ver cómo amanece la jornada. José Urtecho. Gracias, don Nelson. Saludos al equipo. Vamos de inmediato al tránsito. Antes de dar la información del Gran Santo Domingo, quiero recordar el cierre que se va a iniciar hoy en el puente Mauricio Báez. Ese es el puente que cruza sobre el río Iguamo en el kilómetro 38 de la Autovía del Este. Se van a reparar las juntas en los dos carriles que transitan en dirección desde La Romana hacia San Pedro de Macorís. Hay un desvío a partir de hoy y hasta el lunes 6 de septiembre se va a transitar en la carretera Mella para luego integrarse nuevamente en la Autovía del Este. Es un desvío de unos 2 kilómetros. En este momento presenta algo de lentitud en el punto del desvío circulando en dirección este-oeste. En sentido contrario, el tránsito está fluyendo como habitual, pero a partir del lunes 6 y hasta el lunes 14, martes 14, se va a cerrar los dos carriles que van en dirección San Pedro hacia La Romana. En este momento se están cerrando los carriles que van en dirección este-oeste. Tómalo en cuenta, se van a sustituir las juntas del puente, que tanta agua de beber ha dado estas juntas del puente Mauricio Báez en la Autovía del Este. Tenemos fuerte congestión en este momento en la Avenida Las Américas. Inicia próximo al Parque Nacional Los Tres Ojos y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Esta situación del congestionamiento de la Avenida Las Américas está complicando en gran medida la Avenida Ecológica. Hoy el tapón inicia antes de la Charles de Gaulle y se extiende hasta incorporarse a la Avenida Las Américas en dirección este-oeste. En este tramo estamos sugiriendo utilizar la autopista de San Isidro, prácticamente está viable. Se complica un poco su llegada a la Avenida de las Américas en dirección hacia el puente Juan Bosch. Si va a circular desde la zona oriental, estamos sugiriendo utilizar el puente flotante, aunque hay una pequeña lentitud en el tránsito en la Francisco Alberto Camaño de Oñó, luego de cruzar el puente flotante en dirección desde la zona oriental. El puente Mella con tráfico habitual lento desde la avenida Faro Colón hasta la subida al puente Mella. El puente de la 17 hoy está aumentado el congestionamiento, inicia luego de cruzar la calle 4 de agosto y se extiende hasta el puente de la 17.
En Santo Domingo Norte tenemos la lentitud habitual a la altura de Buenavista Segundo y más adelante desde la Emma Balaguer hasta la subida al Puente Peinado. Sin embargo, la Máximo Gómez solo presenta pequeños congestionamientos, uno a la altura de la Pedro Livio Cedeño y más adelante a su llegada a la avenida San Martín en dirección norte-sur. La rotonda de Arroyo Hondo hoy ha aumentado el tránsito en dirección oeste-este y la avenida República Argentina a su llegada a la avenida de los Próceres hoy presenta fuerte congestión en dirección norte-sur. Atentos a lo que transite en la Jacobo Macluta, hoy está con un fuerte congestionamiento, inicia antes de la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia. Sin embargo, normalmente el congestionamiento lo causa la intersección de la Sol Poniente Colombia. Hoy no es este el caso. La situación está dándose en la intersección de la Jacobo Macluta con República de Colombia en dirección norte-sur. También se aprecia lentitud de importancia en la avenida República de Colombia con un tapón que inicia en Ciudad Real 1 y se extiende hasta la intersección de la Jacobo Macluta con Colombia. Estamos investigando la situación que se está dando en esta intersección que está generando este congestionamiento en dirección norte-sur y oeste-este. Autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental ya se une el congestionamiento a la avenida John F. Kennedy y llega hasta la avenida López de Vega. En el polígono central está viable la Lincoln, la avenida Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes y la avenida Ortega y Gasset. A 27 de febrero generando tapón que inicia en la avenida Caunabo y se extiende hasta la entrada al túnel. Finalmente, en Santo Domingo Oeste, congestionada la intersección de la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, circulando hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. Es todo por ahora y seguimos con ustedes en el estudio. Gracias, Urtecho. Hasta la próxima. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Ponemos el ojo en el caso Odebrecht. Se preguntaban en la mañana a través de Facebook Live, compañeros, que qué ha pasado, que dónde están las condenas. Calma, pueblo, que eso está llegando casi al final. Según algunos especialistas en el derecho procesal penal, quizás en octubre podamos tener nosotros final de este caso Odebrecht, aunque siempre está el tema de la apelación. Recuerden ustedes que eso se podría extender un poco más. Con nosotros hasta hoy Jorge López Hilario, abogado, miembro de la barra de defensa del señor Andrés Bautista, quien está incluido en este caso y que hoy empieza sus argumentos de defensa, ¿no? Sus argumentos finales. Gracias por estar acá. Bien, en el día de hoy se finaliza una extensa labor probatoria y de desmonte de la acusación que ha logrado realizar el conjunto de defensa de Andrés Bautista, integrada por Carlos Salcedo, Tiago Marrero y nuestra persona. Y en el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de síntesis, de reconstrucción de los hechos, de lo que se probó en el tribunal, tendente a que el mismo dicte sentencia absolutoria, bajo la premisa de que los hechos que se le atribuyen a Andrés Bautista no ocurrieron. Este no participó en sobornos, no recibió sobornos, no influenció en el Senado, muy por el contrario, votó en contra de la mayoría de los proyectos que se presentaron en el Senado. No pudo demostrar el Ministerio Público porque no ocurrió ninguna prueba de recepción de dinero ilícito, de sobornos, ya sea de Ángel Rondón o de Odebrecht, y desde luego que pudo demostrar el origen lícito de todo su patrimonio a través de una labor tesonera, honesta en el sector agropecuario de más de 4 décadas. Desde luego que estamos confiados en el sistema de justicia y el juicio habló por sí solo. La verdad salió a relucir, brotó la realidad que habíamos prometido que se demostraría en el tribunal. Por ejemplo, los testigos traídos por el Ministerio Público, representantes de Odebrecht, en ningún momento mencionaron al señor Andrés Bautista. Otro ejemplo importante, los propios analistas financieros que llevó el Ministerio Público para supuestamente probar enriquecimiento ilícito, de manera categórica, afirmativa, señalaron que no pudieron evidenciar ninguna transacción ilícita, ninguna recepción ilícita de fondos, que ni siquiera corroboraron los libros contables y las actividades comerciales de Andrés Bautista, sino que se limitaron pura y simplemente a tabular y sumar unos balances, unos estados
de movimientos económicos que fueron obtenidos a través de la Superintendencia de Bancos. Abogado, ¿ustedes disponen de 3 días para eso? Nosotros disponemos de 3 días y medio, pero entendemos que en una jornada de unos 3 días vamos a concluir de una manera holgada. O quizás antes, porque según quizás usted antes. dice, si no hay nada... No hay mucha cosa que explicar tampoco. No hay mucha cosa que explicar. Si no, Gracias a Dios. A Díaz Rúa le sobró, creo que un día. A Díaz Rúas le sobró. Y ese es voluminoso el expediente de ese. No, y la bueno, acusación nosotros de nos Díaz limitamos Rúa al es más expediente nuestro, de él no conocemos los detalles. 3 días. Pero nosotros entendemos que en unos 3 días, holgadamente, vamos a concluir con este extenso proceso. Recuerden que el Ministerio Público alegaba disponer de 1.711 pruebas muy contundentes, un expediente supuestamente blindado, y lo que ocurrió en el tribunal fue dramáticamente lo contrario. Bueno, además se dijo que estaban todos los que están y están todos los que son. Y quiero preguntarle justamente sobre la base de eso. ¿En qué se basa entonces la acusación al señor Andrés Bautista para mantenerlo casi 4 años en un expediente amarrado junto a todos los demás por corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco al Estado, robo, no sé qué, soborno, una cantidad de cosas que usted conoce mejor que nosotros cómo son? ¿Cómo se ha mantenido atado? Y quiero saber los testigos o las personas de parte del Ministerio Público que trabajaron en el expediente. ¿Han mantenido el mismo perfil de, digamos, de estructuración de la acusación para el señor Andrés Bautista? Bien, déjeme comentarle que ya es un hecho corroborado, porque así lo afirmó el propio Ministerio Público, que no estaban todos los que son, ni eran todos los que están. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público estableció, la gestión actual, que viene un Odebrecht 2.0. Pero además estableció en la imputación que le formuló a Jean Alain Rodríguez que hubo obstrucción de la justicia. De manera que la investigación está demostrada que no fue objetiva. Las razones por las cuales fue incluido Andrés Bautista son espurias y ajenas a los mejores propósitos de la justicia. Se preguntará a la sociedad, ¿y por qué permanece en el proceso? Nosotros tenemos un interrogante en ese mismo sentido. Observamos que la honorable Procuradora General de la República, Miriam Germán, se inhibió del proceso y que hay una acusación que está estructurada y el Ministerio Público tenía 2 opciones. O la retiraba o la continuaba en el curso del proceso. Al parecer, el Ministerio Público, por no debilitar de una forma mayor su proceso, que ya se encuentra en total descrédito, quiso continuar con esta acusación y que sea el tribunal que determine. Nosotros entendemos que esa es una posición incorrecta que no ayuda al Estado constitucional y democrático de derecho ni a la seguridad jurídica, porque si las propias pruebas que llevó el Ministerio Público a juicio no acreditan la participación de un imputado en unos hechos que se le atribuyen, lo correcto, lo ético, lo serio, lo legal es retirar la acusación. Pero evidentemente que todo ello fue demostrado en el proceso y esta defensa esperará que sea el juez que dicte sentencia absolutoria. Y además, todo ocurre por una razón, todo obra para bien. Quien terminará mejor beneficiado de esta situación es el propio Andrés Bautista, porque luego de este periplo tan agotador, tan extenso, que sea absuelto por un juez, es la mayor de las evidencias de que este no participó en los hechos que se le atribuyen. Así que esta defensa está totalmente tranquila, confía en la justicia y no hay manera de que se produzca un resultado distinto al que esperamos, porque no hubo una sola prueba que involucre a Andrés Bautista en los hechos que se le imputan. Por ejemplo, ustedes saben que el perfil del corrupto es insaciable. Quien es corrupto y tiene relaciones con el Estado, normalmente, teniendo una actividad empresarial importante, le vende al Estado Dominicano. Andrés Bautista nunca ha tenido negocios con el Estado Dominicano. Andrés Bautista, mucho antes de ser senador, ya era un reconocido y notable productor agropecuario en los rubros de cerdo, pollos, huevos, producción agrícola también, de manera que eso es un hecho conocido por toda la sociedad. Y al escudriñar sus cuentas desde el inicio de sus actividades productivas hasta el día de hoy, el Ministerio Público no pudo encontrar un solo depósito irregular que no tenga su fuente. No pudo encontrar una sola transacción sospechosa. Entonces,
evidentemente que esta acusación fue por motivos, a nuestro entender, políticos totalmente. Yo tengo una duda, abogado López Hilario, y se la suelo preguntar a todos los abogados del caso Odebrecht. Si tal y como ustedes señalan, no hay caso, no hay pruebas, no hay evidencia, se les ha llevado a cada uno de los imputados a atravesar un proceso que les ha generado pérdidas cuantiosas por pago de costas, en fin. ¿Ustedes van a proceder posteriormente contra quienes les han acusado de manera hostil, de manera innecesaria? ¿Ustedes van a proceder de alguna manera en contra de los que los acusan? Andrés Bautista, de manera responsable, ya interpuso hace mucho tiempo una demanda en reparación de daños y perjuicios en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez por obstrucción de la justicia y por otros ilícitos penales que cometió al momento de someter a Andrés Bautista en este periplo, en este proceso. Y eso es lo que procede, es contra la figura y no contra el Estado. Bueno, es que todo ciudadano tiene su propia convicción. Andrés, como figura política, sí, como ciudadano dominicano, no quiere interponer una acción en contra del Estado como tal, puesto que sabe... Pero podría. Podría, claro que sí, pero sabe que esa inclusión no solamente fue monoideada, orquestada por Jean Alain Rodríguez, sino que también obedeció a instrucciones de su superior en ese entonces, quien para poder montar su proyecto reeleccionista incluye a Andrés Bautista y a otras personas del entonces PRM para incluirlo en una imputación tan nefasta como esta. Por ejemplo, es importante señalar que la pulcritud de Andrés Bautista en su ejercicio como presidente del Senado no solamente fue acreditada por las propias actas, por senadores que en el entonces pertenecían al PRD, otros del PRM, sino que la distinguida senadora Cristina Lizardo compareció al proceso, estableció una reconstrucción de los hechos, y en esa reconstrucción lo que pudo evidenciar es que Andrés Bautista fue y se recuerda en el Senado con un legado que se caracteriza por su cumplimiento estricto de la Constitución, las leyes, los reglamentos y una forma de proceder totalmente honesta. Abogado, usted es buen expositor, casi me convence a mí. Bueno, el convencimiento depende del tribunal, pero desde luego que es importante. No hay conexión con Brasil, según usted. ¿Y hay alguna conexión con el protagonista de la película, con Ángel Rondón? Esa es la pregunta clave que el tribunal tendrá que apreciar. Uno de los elementos constitutivos del tipo penal de soborno es la demostración de un acuerdo y que ese acuerdo sea previo a la materialización del soborno y de los actos que suponen esa dádiva, esa ofrenda. No ocurrió una sola prueba de que existiera contacto, reunión, vínculo entre Andrés Bautista y Ángel Rondón. Todo lo contrario. Pero además, señores, hay un hecho que es notorio, que es entendible. La correlación de fuerzas en el Senado, al momento en que se le atribuyen los hechos a Andrés Bautista, por ejemplo, en el año 2005, era notoriamente controlada por el PLD, que tenía la mayoría de los legisladores. Pero en el año 2002, cuando se aprobó el primero de los contratos de Odebrecht, adivinen cuál fue el voto y el razonamiento de Andrés Bautista en contra de Odebrecht. De manera que esta acusación quedó totalmente triturada en el juicio que fue llevado a cabo ante el primer tribunal colegiado, que es un tribunal que goza de la mayor de las credibilidades y legitimidad, porque ha llevado casos de muy alto perfil y siempre ha llenado las expectativas de la comunidad jurídica. Entonces ya ustedes están en una fase final, todavía faltan algunos argumentos de cierre. ¿Cuándo se podría decir que estaríamos hablando de una sentencia, bueno, definitiva en principio, porque faltaría una fase de apelación? Y sabemos que por lo menos de 2 a 3 personas podrían salir con algún tipo de condena. Bueno, uno en su análisis neófito. Nosotros no somos augur ni tenemos el don de la predestinación para ese pronóstico, pero sí podemos decir que respecto de Andrés Bautista esperamos una única solución posible, que es la absolución. Entendemos que la sentencia podría estar siendo leída a inicio de octubre y que la sentencia íntegra disponible para las partes pues estaría ya en unos 2 meses disponibles, porque es una labor
grande que tiene ese tribunal de por medio. Es una jornada extensísima, con muchas declaraciones, con muchas pruebas. Hay que escudriñar muy bien este expediente. Por ejemplo, el tribunal tiene el reto de verificar cada acta del Senado. Tiene que verificar cada una de las transacciones que se encuentran en los sistemas financieros de las empresas de todos los imputados y sus cuentas personales. Es decir, que es un trabajo arduo. Sabemos que el tribunal es organizado, que cumple con los plazos que establece la ley, pero para esperar una sentencia motivada debemos de prepararnos para unos 2 meses. Puesto que, aunque no son pruebas, son documentos inútiles, la mayoría, ciertamente el Ministerio Público presentó un sinnúmero de papeles que no prueban nada, pero el tribunal tiene que evaluarlo para llegar a esa conclusión de que precisamente no prueban nada. Mira, el tribunal que también tendrá que evaluar las cosas que ustedes aporten. Claro, y nosotros hicimos una labor... No sé si ellos le van a llamar papeles, pero por lo menos... No, el caso nuestro, nosotros tuvimos una reflexión bastante pormenorizada para depositar cada prueba. Primero, que sean útiles, que sean pertinentes y que guarden relación con los hechos que se le imputan. Por ejemplo, no le van a dar trabajo de más a las juezas. Imposible. Por ejemplo, Andrés Bautista centró su actividad probatoria en demostrar 2 hechos relevantes. Primero, que no recibió sobornos y que actuó conforme a la ley como senador y como presidente del Senado. Y segundo, el origen ilícito de su patrimonio, peso a peso, centavo a centavo. Cómo adquirió cada uno de sus bienes de manera lícita, inclusive la mayoría de ellos con préstamos del sector financiero, y todas las facturas de los rubros a quien éste le vende los productos que comercializa. Bien, pues muchísimas gracias, abogado Jorge. Muchísimas López gracias Hilario a ha ustedes. estado con nosotros durante esta mañana, abogado de Andrés Bautista. Vámonos a pausa comercial y venimos enseguida. Continuamos en Despierta con CDN y hoy seguimos hablando de derecho y además de imputados. Recibimos ahora al abogado Carlos Balcácer y a José Martínez Opelman. Son parte de la barra de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, acusado de orquestar una presunta red criminal de corrupción, lavado de activos y una cantidad de delitos que ellos mismos explicarán. Buenos días, abogados. Qué bueno tenerlos aquí. Buenos días, gracias. Buenos días. Entendemos que ustedes tienen una especie de periplo, han hablado en varios medios de comunicación, se ha dicho que se robó en la casa del procurador, que mataron un seguridad y que probablemente esto todavía no esté totalmente claro. El seguridad iba a presentar un informe el día después de que lo mataron el día antes, y esto como que hay toda una estela de preguntas que la gente se hace, pero además se dice que le vulneraron todos los derechos al ex procurador Rodríguez, porque le han dado una sentencia o una pena anticipada. Cuéntenos ustedes. Este periplo al que usted se refiere es un esfuerzo que hace la defensa por equiparar el mediatismo del proceso del Ministerio Público. Es un esfuerzo que hacemos por contrarrestar el populismo penal al que ha sido sometido el ex procurador, y en otros casos también pasa lo mismo. Es por esa razón que hemos decidido hace unos días pues tratar de equiparar un poco la presencia de la argumentación de defensa de Jean Alain con la argumentación del Ministerio Público, que se presenta ante los medios de comunicación de una forma y en el expediente de otra. Un ejemplo y muestra de eso es que a ustedes se les ha dicho que se trata de una red criminal que estafó al Estado Dominicano más de 6.000 millones de pesos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la instancia imputacional de solicitud de medida de coerción, vemos que allí no se refleja ni una sola palabra que se asemeje a establecer un mecanismo para estafar 6.000 millones de pesos. O sea, que hay una versión para medios de comunicación y Eso una es versión correcto. para el tribunal. Eso es correcto, eso es correcto. De hecho, se les ha dicho también a ustedes los medios de comunicación que habían sido distraídos o robados unos equipos de espionaje o de antidrón, sí. Y sin embargo, esos equipos de espionaje y de antidrón en la instancia imputacional de medida de coerción reconoce el propio Ministerio Público que están en su poder. Y así sucesivamente. ¿No están una en la serie... Villa de la Romana? No, señora. Decir, el día que se solicitan los allanamientos y el arresto de Jean Alain Rodríguez, lunes, estaban perdidos, dice el Ministerio Público. Y el miércoles, cuando se presenta la solicitud de medida de coerción, estaban en poder del Ministerio Público desde agosto del año 2020. Es por esas razones específicas y por ese desequilibrio de la participación del populismo penal del Ministerio Público en este proceso que nosotros hemos hecho este periplo, como usted le llama. Entonces, hoy estamos aquí a la víspera del conocimiento del recurso de apelación que busca la nulidad de la resolución que le impuso
una prisión preventiva bajo el más grosero de los errores y violaciones de derechos fundamentales, limitar la defensa material del imputado. Y eso es inaceptable en un Estado social, democrático y de derechos. Y para solventar esa parte paso la palabra a mi colega, el doctor Carlos Balcázar. Bueno, gracias. En ocasión de tu inquietud, Yulisa, sobre el tema del homicidio del oficial, nosotros no queremos suscribirnos a lo que es ya la clásica cultura del doble expediente. Máxime cuando hace satélite, ¿no?, con un tema de opinión pública, como es el caso de la prisión de Jean Alain Rodríguez. Te digo la cultura de doble expediente porque si vamos al pasado reciente, vemos, por ejemplo, que tenemos un Mirambó que lo lanzaron, no, que se lanzó. Vemos un asalto al camión de Vimenca, que fue tal grupo, que fue tal sector. Vemos el caso de Tormenta, que fueron 2 grupos a parar a la cárcel, policías y civiles. Vemos el caso de Orlando Martínez, que fue tal cosa, que fue este grupo, con un lugar, incluso hasta se quiso enrotrarle a voz ese hecho. O sea, no podemos caer en eso. ¿En qué creemos nosotros? Incluso el tema de Junior, Onza, y el tema de David Ortiz, que hasta ahora la versión que prevalece fue la de Jean Alain, tanto para el tema de Onza como para el tema David Ortiz. Y nadie con esta nueva autoridad ha revocado ningún tipo de criterio. Eso está tranquilo, tal cual, y avanzándose, procesalmente hablando, con la indagatoria que hizo Jean Alain, llámese el gobierno pasado. Bien, han procurado incentivar diatribas, que la Procuraduría, que amplíe esto por aquí, y no hay forma, porque eso estuvo correcto como se hizo la investigación. Entonces no queremos en este caso, para sintetizarles, alterar la secuencia de lo que ha ocurrido. Ni siquiera sabemos si fue un homicidio calificado, si fue un homicidio simple, si fue una delincuencia aventurera, misma como ocurrió con Darío Gómez, mi criterio profesional. Le dieron un disparo en la ilíaca femoral y se murió a los 7 días. No quería matarlo. Ahora, no quería matarlo porque la dirección, los delincuentes le encanta la caja torácica y la cabeza. Le encanta a los delincuentes, a los homicidas profesionales. Entonces, no queremos tomar esa ruta con este señor. Independientemente de que tenemos un choque, tenemos una colisión de criterio con una decisión del poder, que es el Ministerio Público. Eso no nos llama a nosotros a tener que decir que eso fue un plan para complicarle la vida a Jean Alain, para decir que quizás hay un plan y que su vida corre peligro. No podemos inscribirnos en eso. Vamos a esperar qué dice el DICRIM, qué dice el Ministerio Público sobre esta situación y si coordina con los elementos que tenemos a manos. Entonces nosotros entendemos que está bien. Si hay un punto de discordancia neurálgico, somos los primeros en aclarar y plantear nuestra posición. Pero hasta ahora no hay nada nuevo que vaya a alterar el curso de la investigación. Ustedes hacen una caricatura de la acusación del Ministerio Público y le queda bien. Jean Alain, de encabezar la política de la persecución criminal del Estado, ha terminado siendo perseguido, pero no bajo la acusación de que lo hiciera mal en la aplicación de sus responsabilidades de perseguir el crimen, de perseguir el delito, sino por cuestiones administrativas. Ahí es que yo digo que ustedes hacen una caricatura al respecto. No se trata de una caricatura como tal. Lo que estamos viendo en este expediente es la violación de la presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública. Me explico. Todas las actuaciones de un funcionario público se presumen legales hasta tanto esa presunción de legalidad dada por la misma ley de la Cámara de Cuentas sea rota por una auditoría de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría General de la República. Esa presunción de legalidad hoy en día, dada por el legislador y por el constituyente, se encuentra extremadamente comprometida de manera ilícita. Y es el juzgamiento de Jean Alain Rodríguez. Entonces, lo que nosotros hemos planteado y lo que vamos a seguir planteando hasta la saciedad es
¿Que puede eso ser cuestionable? Sí, claro que sí. Y puede incurrirse en tipos penales por temas administrativos institucionales, claro que sí. Ahora, previa ruptura del principio y presunción de legalidad de las actuaciones de la administración. No a priori. Porque bajo qué criterio profesional o técnico, pericial, puede un particular cuestionar la actuación de la administración pública. Mañana puedo yo pararme con un cartel frente a una institución pública, cuestionar una decisión de un funcionario público, pero no tengo ninguna autoridad para hacerlo. La única autoridad dada por la ley es a la ruptura de ese principio, dada por la Cámara de Cuentas y por la Contraloría General de la República. Entonces, pongo siempre el ejemplo de Jean Alain al respecto siguiente. Se le acusa de cuestiones de carácter de vicios de construcción de una obra civil que fue licitada a través de la Ley de Compra y Contrataciones Públicas, como si el funcionario público fuese responsable de la ejecución de un contrato en manos de un tercero. Y pongo siempre el ejemplo de las vacunas anti-COVID. ¿Puede el Estado Dominicano o el funcionario que haya autorizado la compra de una vacuna X, para no mencionar el nombre de ninguna, ser responsable porque el fabricante no le puso un componente o porque no funcionaron como debían? La realidad es que no. Y eso mismo ocurre en este proceso. ¿Puede el funcionario público ser responsable porque el impermeabilizante no funcionó? ¿O porque las duchas están muy altas? ¿O porque los inodoros son de aluminio cuando debieron ser de cerámica? Por ejemplo, esos son los absurdos que nosotros hemos iniciado en este periplo para desdibujar esa creación en la mente de la opinión pública hecha por el Ministerio Público a través de un mediatismo fundamentado en lo que nosotros denominamos el lawfare. Y la jueza, incluso abonando lo que señala Hoppeman, y la jueza fue la primera en verlo. Veamos. ¿De qué se le imputa en la instancia a Moya? De manejar ilícitamente cerca de 20 millones de pesos con Jean Alain. Algo que ese señor no debió ni siquiera haber pasado por ese edificio del Palacio de Justicia. ¿Y qué hace la jueza? Veamos lo primero. A y B. A. ¿Cuántos imputados son? 8. 4 se fueron para la calle. Se fue la mitad. Abogados, ¿qué? No, un segundito. Te dije A y B. B. La jueza le dice a Moya, y mucho fijó, vete para tu casa y paga 100,000 pesos. Por la flaquencia de la imputación. Natural, o sea, la consistencia, la densidad. Si tú ves los 20 millones drenados al Estado, es para que tú lo envíes para el 15, con una prisión preventiva. Si fuera un expediente. Si fuera un expediente sólido, claro. Pero no, si 1 millón son de modalidad, son 100,000 pesos. De 20 millones, vete con 100,000 pesos para ver qué pasa. Entonces, donde hay un entramado, donde uno vincula al otro en base a los hechos. Que en una actitud de objetividad debiera el Ministerio Público archivar eso. Bueno, antes de... y al margen de eso, incluso recurriendo a mentiras, a mentiras a través de la falsedad. Pero ya eso es un tema que ya lo vamos a abordar ya en otra instancia, otro escenario. Abogados, ustedes están pidiendo que cesen o que las juezas prescindan de toda medida cautelar, que el ex procurador general de la República siga este curso en libertad y que se presente ante la justicia en el caso de que tenga que hacerlo, en fin. Porque ustedes argumentan, entre otras cosas, que, y cito, no hay ningún elemento que le permita a nadie establecer de manera fehaciente que él ha intentado fugarse de nada. ¿Desde cuándo Jean Alain Rodríguez sabe o sabía que tenía una suerte de, no se llama impedimento porque no era un impedimento, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, entendemos que fue esa entidad la que llevó adelante esa alerta migratoria? Tiene un nombre ilícito. ¿Desde cuándo? Hay que darle la connotación. ¿Cuándo sabía Jean Alain Rodríguez que había un proceso judicial en su contra porque se había presentado con uno de sus abogados, con el señor Biaggi? ¿Desde cuándo eso ocurrió? ¿Y por qué en todo caso él intentó salir del país en 2 oportunidades sabiendo que ese proceso se estaba ejecutando, aunque no tenía impedimento oficial de salir? Explícale, y luego yo le explico lo de la nulidad de la decisión. Rápidamente, el derecho a la libertad de tránsito solamente puede ser limitado por una decisión de carácter judicial. Ningún funcionario público de un plumazo puede impedir que usted salga del país.
Porque la condición de imputada de una persona es una condición que se da de carácter formal, no de manera silvestre como la verdolaga, ni de manera medalaganaria por un funcionario público. Es decir, nadie puede presumir que tiene un impedimento de salida porque un fiscal lo dijo en un medio de comunicación o porque yo lo presumo. Eso es una limitación de un derecho fundamental que tiene que darse a través de una decisión judicial, que no ocurrió en este caso. Por lo tanto, esa vulneración del derecho a la libertad de tránsito que sufrió Jean Alain no se erige en un intento de fuga, es lo contrario, se erige en una vulneración del derecho fundamental de parte del Ministerio Público. Señalado por ese es el verdadero enfoque de ese asunto, que es lo que motiva la carrera para someterle a la justicia el lunes. ¿Por qué? Para tapar esa vulneración grave y flagrante de un derecho fundamental. Abogado, sí. Esa es la realidad. Pero yo voy a insistir en esto, porque la pregunta está fundamentada en la solicitud que ustedes le hacen al tribunal, que es déjenlo libre porque él no va a sustraerse del proceso. Si él no tiene impedimento de salida del país, tal y como usted está señalando, porque no hay nada que lo diga, él podría seguir mañana a Curazao o a donde sea, ¿o no? Pero salir implica que se va a fugar. No lo sé. Mire, en estos días... O sea, él podría salir, según usted, del país en medio de este proceso. Mire, le voy a explicar un ejemplo muy sencillo. Los imputados del caso de Odebrecht tienen 4 años conociendo su proceso en libertad. Sí. Han entrado y salido del país. ¿Se han fugado? Han solicitado permiso en el caso de Díaz Rúa. ¿Se han fugado? La respuesta es que no. Usted tenía aquí un togado, colega, que admiramos muchísimo, abogado de un imputado también, que nunca ha sido sometido a ninguna medida de coerción y ha acudido en libertad a su proceso. Es que la libertad del ser humano es la regla, la excepción bajo condiciones muy especiales es la prisión preventiva. Entonces tenemos que tener elementos objetivos, no subjetivos, que nos hagan entender que una persona no ejerce garantías para el proceso, porque la prisión preventiva no es una pena anticipada. Es una medida para asegurar que el proceso transcurra. Solo para cerrar este proceso, Miriam Germán emitió un documento cuando eso ocurrió, en donde dijo que tomaría medidas al lugar. Mandó a retirar todas esas alertas migratorias. ¿Qué medidas tomó? No, yo lo que ocurre, déjame orientarte. ¿Pero tomó alguna medida, Miriam Germán? No, lo vamos a tomar nosotros. Lo vamos a tomar nosotros. Oye, en síntesis, tú planteas que, de acuerdo, me imagino que estás leyendo, obviamente, la conclusión de nuestras peticiones. Nuestras peticiones es una tríada. En primer lugar, la anulación de la decisión rendida por la jueza de la instrucción. En segundo lugar, subsidiariamente, en caso de que fuera rechazada, que es difícil, entonces la libertad pura y simple, bajo la caución juratoria, si prometo no evadirme o sustraerme. Y tercero, entonces, imposición de una o varias medidas de sujeción. Bien, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay que pedir anulación de la sentencia? Porque es que la jueza asumió una actitud que ni siquiera ni en el esclavismo, ni en el feudalismo, ni en el socialismo con Arnaldo Ochoa, presidiendo Fidel Castro, el Consejo de Justicia, se ha cometido. Es decirle a Jean Alain, doctor, con el mallete, no se refiere a puntos probatorios, Usted no puede estarme conculcando a mí un derecho que yo tengo, que me garantiza la Constitución. Ella tiene que tutelar del derecho a Jean Alain de hablar lo que él quiera. E incluso es tan delicado y tan sagrado el derecho de declarar que el legislador se cuide y dice, cuidado, si tú incrimina ahora, porque está prohibido. Entonces, ¿qué hace? Pero como hay dos cosas, el tema de la conculcación a la libertad de tránsito, Miriam Germán, irritada, pese a que está desconectada legalmente del caso Jean Alain Rodríguez, a través de una instancia de inhibición, ella viene y rompe el silencio. No le queda más remedio, porque ella no quiere que se le vuelque encima esta situación de atropello. Y dice, y delata, ella dice y delata, y aconseja. ¿Qué dice ella? Que ella convocó al director de Migración, a Enriquito García, creo que al director del DNI, a Jenny Berenice Reynoso Gómez y a Camacho, y que los dos de la derecha dijeron que están de acuerdo con ella. Y ella delató una situación que pudo haberse ella tragado. Y dice, no, yo no voy a tragar esto. Y dice, y estos dos no estuvieron de acuerdo conmigo. Es decir, estos dos estuvieron de acuerdo con el Código de Instrucción Criminal francés derogado, que el sargento Ruperto te pone un impedimento de salida a ti, un jueves, un viernes. Bien, o te iban a buscar preso. Ellos dos. Ellos no han asimilado el Código Procesal Penal. Y dice ella, y esa actitud conlleva sanciones disciplinarias.
Naturalmente, yo digo que también lleva sanciones penales, porque eso no se va a quedar así, fundamentalmente con Camacho, que ha ido muy lejos y que se ha metido falsificador ideológico de documentos. ¿Por qué? Porque Jean Alain escribió en la casa que era de Quirino, Ernesto Paulino Castillo, escribió, una compañía invirtió 34 millones de pesos y hay que devolvérselo. Y él dijo, aprobado, previo proceso legal. Aprobado, debiendo cumplir proceso legal, o sea, un futuro simple. ¿Qué hace Camacho? Pone la instancia imputacional que él escribió, aprobado, debido, cumplió, pasado, pretérito simple, proceso legal. O sea, no, Jean Alain dijo no aprobado porque se cumplió el proceso legal. No, así no. Se llama falsedad intelectual. O sea, tú desnaturalizar el sentido de lo que tú escribiste. Y usted no puede estar haciendo eso. Atento y en soporte de que usted representa el interés social. No, así no. Abogados, entonces, quiero preguntarles, a propósito de lo que ha dicho el abogado Opelman, de la construcción de las cárceles, que es, digamos que, la acusación más fuerte que tiene todo este expediente que involucra a Jean Alain Rodríguez y a otros. Pero entre otras cosas, habla de que se perdió dinero, se sustrajeron bienes, pasó una cantidad de cosas que lleva al sistema de humanización de las cárceles. Y esa es, digamos que la parte neurológica de la acusación. Esa acusación dice que se compraron equipos que nunca se entregaron y que todavía hoy no están fabricados, que se tomó el lugar menos adecuado para construir esa cárcel y que hubo que invertir millones y millones de pesos para hacer rellenos en una zona donde las cárceles se van a inundar o se van a caer y que una parte de eso no se va a poder utilizar. Que hubo sobornos y que los sobornos se llevaban en bultos, en dinero en efectivo, y se dijo inclusive quién los recibía, por la construcción de las cárceles, el sistema de humanización de las cárceles, etcétera. Ahora, tenemos a Jean Alain Rodríguez y a otros apresados, hay uno que está prófugo, que era su asistente o su mano derecha, pero no tenemos contratistas incluidos. Para que haya sobornados, tiene que haber sobornadores, entendemos nosotros, siendo neófitos en el proceso. ¿Cómo asumen ustedes esta parte? Y quiero que la gente entienda que estamos hablando con la defensa de Jean Alain, no con el Ministerio Público, y que probablemente todo lo que digan tiene que ser en beneficio de su cliente, quien paga esta defensa. Claro, cada quien argumenta en beneficio de su postura. Pero es una realidad que está latente. Exactamente, pero en ese expediente, a menos que haya una segunda parte, no hay contratistas involucrados. Entonces, ¿podía darse un proceso de soborno por estas construcciones donde no se involucren a los que construyeron, que serían los que pagaron los sobornos? No hay contratistas, ni lo sabrá, porque no existieron sobornos en estas construcciones de estas cárceles. Esa es una realidad indiscutible. Por eso usted ve, y su misma argumentación lo refleja, que la queja es una queja sobre criterios, que el terreno no era adecuado, usted cree que debía ser otro, yo creía que debía ser ese, que se entra agua, que hay agua en algunas partes, usted entiende que debía estar seco, yo entendía que ese terreno que era del Estado era el mejor terreno y el más barato porque era gratis, porque no se le ha dicho a ustedes que el terreno donde se construyó la Nueva Victoria, que ahora se llama Las Parras, en un intento de desaparecer todo lo que se hizo en el pasado, ese terreno es del Estado Dominicano, del CEA. No costó un peso. Digo, las cárceles tampoco costaron mucho porque se construyeron con el dinero de los sobornos de Odebrecht, esa multa que tuvo que pagar esa compañía. Entonces, ¿dónde está el soborno? ¿Dónde está la prueba de ese soborno? Bueno, podemos si el identificarlo. Ministerio dice que llevaron sacos de dinero es porque ellos tienen pruebas. Bueno, eso lo dice una testigo que la doctrina llama testigos basura. Sin que eso implique testigos su condición personal. ¿Por qué? Porque es una testigo que fue sometida en esta administración por un robo en esta administración a la misma Procuraduría General de la República. Esa testigo se robó en combinación con otras personas, nada más y nada menos, que 700 televisores del plan de humanización. Y esa es la persona que después de ser sometida a una prisión preventiva, sale de la prisión preventiva y le dice al Ministerio Público lo que el Ministerio Público quiere que le diga. ¿Pero puede esto debilitar el expediente? Pero claro que sí, por Dios. Es que ese testimonio
es un testimonio dado en virtud de un intercambio. Tú me dices algo y yo te mejoro tus condiciones. Y efectivamente así pasó. Mientras Jean Alain se encontraba en la imputación inicial... Una actitud vandálica del Ministerio Público con lo que están diciendo. Bueno, es que esos son los hechos. Esa no es mi opinión. No, perdón, más de ahí. Yo te voy a decir por qué. Oye, ¿por qué? Porque ya eso corresponde a un dogma. Veamos, ¿cómo es posible que tú el lunes, tú le dices a una jueza que este señor, llámese Girón, Sánchez Medina, Reinier y Sánchez Medina, esta persona, hoy lunes, tiene gran densidad de fuga, de sustraerse y de obstruir la investigación? Eso es el lunes. El martes, tú procuras a esa persona esposada y hablas con ella. Y el miércoles, tú le dices a la misma jueza, en un aplazamiento que hubo, no, ya no hay peligro de fuga para ella, ni va a obstruir tampoco. Esa categoría de dinámica, de fuga y de obstrucción de la investigación, eso no puede cambiar de un lunes para miércoles. Por el intercambio. Cambió porque es complaciente. Pero era una ladrona para ti, porque se llevó un furgón de abanico y de tostadoras y demás electrodomésticos. Entonces, así no puede funcionar esto. Y con el tema de las cárceles, en el caso de La Victoria, de la penitenciaría del Poblado de La Victoria, tu pregunta es muy objetiva, muy inteligente. Veamos, no hay sobornantes ni sobornados. Podría darse el caso de un sobornado y que no haya forma de que el sobornante aparezca. Es posible, como el autor y el cómplice. Eso es verdad. Ahora, ahí están las 5 firmas. Y ocurre y viene a ser que uno de los contratistas que interviene es Lisandro Macarrulla, defendido, no políticamente, porque doña Milagro Ortiz Bosch no necesita eso, sin lisonjas, porque no necesito ni hacemos eso. Pero esa doña usted, es una doña usted, doña Milagro Ortiz Bosch, con sus 85 años a cuesta, le dijo a la Procuraduría General de la República, de forma indirecta naturalmente, que eso era un hombre serio. Ahora, márchenle. No, porque aquí hay ejemplos paradigmáticos. Ahí tenemos Faña, que fue segregado del poder. Ahí tenemos a Andrés Bautista, que es del PRM. Y el PRM no ha dicho, esta boca es mía, para defenderlo a él. Entonces, ¿por qué no le marchan a él? Porque van a chocar con la verdad. Ese es el problema. ¿O por qué no buscan a alguien que señale a Macarrulla? Y no es que estamos colocando a Macarrulla de escudo como estrategia. No. Nosotros fíjate lo que te hablaba de la muerte de ese mayor. No vamos a pecar en río revuelto ni en confusión. No es nuestro discurso. Entonces, pero ha servido para la defensa que salga el gobierno a defender a Macarrulla también. Bueno, pero ese no es nuestro objetivo. Bueno, nuestro objetivo es demostrar la verdad. Y la verdad es muy clara. Se duplicaron los espacios para internos en la República Dominicana en menos de 2 años. Se terminó para siempre con el hacinamiento de las personas privadas de libertad. Y hoy, bajo el argumento de que se moja el parqueo, o de que las tuberías están por afuera, o de que unos equipos electrónicos perdieron la garantía, esas personas siguen en hacinamiento por no reconocer ese gran logro y esa gran ejecutoria. Pero entonces, ¿por qué está preso el ex procurador? ¿Por qué están presos los demás? Por una venganza, no directamente por Miriam, ni auspiciada por Miriam Germán. No. Es una venganza refleja por lo que pasó con Miriam Germán. Y el tema del concurso de los fiscales. Y el tema del concurso de los fiscales. Ustedes no lo escucharon que antes de ayer... Pero es que Jenny Berenice no necesita eso. Hablando en buen derecho, Jenny Berenice no necesita vengarse de Jean Alain para defender a Miriam Germán, para ella salir. Pero nosotros no hemos mencionado a Jenny Berenice. No. Pero aquí quien lleva el caso Jenny Berenice tampoco. Espérate, pero le deleita. Le deleita. Vamos, sí, le deleita. Lo deleita porque ella estuvo en Fiscalía del Distrito. No le sirve nada, pero no le gusta, pero le entretiene. Vamos a llamarle así. Vamos a llamarle así. Y te puedo decir de ella, es laboriosa, es una mujer insobornable. Jenny Berenice Reynoso Gómez. En eso, ahora tiene esa catadura, para que tú te claras. No me defienda, compadre. Se acabó el tiempo, abogado. No, tiene esa catadura. O sea, a veces le encanta hacerle daño a un adversario.
Y por eso estamos nosotros aquí. Bueno, pero ¿por qué habrá elegido a Jean Alain si Jenny Berenice tiene sus propias luces? No, pero necesita ella elegir a Jean Alain. Bueno, fíjate una cosa. ¿Qué tiempo dice la ley que tiene que permanecer en el puesto un fiscal? 4 años. 4. Ella permaneció 7. 7. Y entonces, ¿qué hubo? Oye, hubo que ascenderla y la llevaron a la Procuraduría General de la Corte. La ascendieron porque le tocaba. Sí, pero a regañadientes. Ella no quiso ir para la Procuraduría General de la Corte de Apelación. No estaba ahí. O sea, estuvo ahí, pero no le agradó. Gracias. Incluso ya lideró un grupo de fiscales que plantearon litis en contra de la Procuraduría por el tema de los concursos. Entonces tú me dices a mí que eso no es retaliación. Y donde también quizá haya gente del gobierno que también aplaudan esa decisión. Y es bueno que el gobierno me vea trabajando bien. Porque vamos a estar claros. Abinader hablaba de casos no prescritos. Antes de Danilo Medina, eran no prescriptos, ya como si fuera abogado, es un término de abogado. Voy a contar los casos no prescritos, ya no habla de los casos no prescritos. ¿Qué significa eso? Abogados, gracias. Se nos fue el tiempo. Les agradecemos a ambos que hayan estado acá con nosotros. Nelson, gracias no sé si te quedó algo, nada. No, está todo bien. Vámonos a pausa entonces. Gracias. Vamos a construir el futuro, empezando por las finanzas personales. Nelson. Diego Sosa de Hamburgo, Alemania, nos trae un tema que a mí me tiene loco, el efecto motoconcho. Ni idea, Diego. Buenos días. Muy buenos días por allá, ¿qué tal? Los oigo muy bien, así que muy bien acompañado usted como siempre. Así que le traje ese tema hoy rapidito, el efecto motoconcho. Es un efecto que yo he estudiado mucho en los últimos tiempos y para el que nos ve de cualquier parte del mundo y no sabe el sistema dominicano del motoconcho, es un sistema de transporte público que se hace en motocicleta, uno paga y lo llevan de un punto a otro. Entonces, el efecto motoconcho yo lo llamo porque en República Dominicana se da el caso que muchas personas, jóvenes, normalmente varones, lo primero que hacen como trabajo es motoconchar, es comprarse un motor o conseguir un motor, alquilarlo y comenzar a trabajar en eso. Y eso los lleva a salir del colegio, a abandonar el colegio, no hacer cursos universitarios, no seguirse profesionalizando y ahí se quedan. Entonces, para mí ha sido interesante entender que muchas personas en todo el mundo, lo he visto aquí en Alemania, llegan a un punto de comodidad, de una zona de confort que los hace quedarse ahí y no seguir avanzando. En estos días vi en República Dominicana un artículo que salió en el periódico que decía que el 60% de los trabajadores estaban subcualificados para su puesto. Y también he estado trabajando la parte de charlas de finanzas personales y en las redes siempre la gente me pregunta, me dice que el dinero no alcanza, pero veo cómo la gente no está tratando de capacitarse para su siguiente paso, de capacitarse para ganar más. El que comienza a trabajar en motoconcho, la única forma de ganar más es subir el pasaje, lo cual no se puede si los otros no lo suben, o tratar de hacer rondas más largas, más tiempo, porque no hay otra forma. Y ahí es donde yo digo, se le acaba, se pone un techo que no debería ser por entrar en una zona de confort. No sé si me doy a entender hasta aquí. Sí, yo lo entiendo bien, pero hay un aspecto que es de la sobrevivencia. Hay gente que tiene que dedicarse a buscar el dinero del día a día y eso le limita, no el futuro, hasta el pasado. Sí, la pregunta es, ¿qué hago aparte de para salir de ese punto? Porque el problema del motoconcho, por ejemplo, es que la gente se busca un buen dinero relativo comparado con otros trabajos que tal vez son más duros, tal vez de albañil o de banista o no sé, cualquier otro trabajo le lleva más esfuerzo, igual que terminar un colegio y hacer una carrera universitaria. Cuando tenemos oportunidades en República Dominicana, tenemos universidades públicas que son realmente buenas y que no tienen tanto costo, pero nos acostumbramos a la cantidad de dinero que ganamos ahí, ya nos levantamos una muchachita porque tenemos dinero suficiente para brindar cervezas en el colmadón, etcétera, y pasa de ser una necesidad para muchos a ser una forma de ganarme la vida de por vida. Y ahí es donde yo digo, tenemos que hacer algo más. Los ingresos, nosotros hoy en día sabemos que estamos en la era de la capacitación, del conocimiento. ¿Con qué ganamos dinero? Con conocimiento. Entonces,
¿qué tenemos para ganar dinero? Conocimiento y tiempo. Yo puedo usar el tiempo, cambiarlo por horas, digamos, haciendo motoconcho y ganar dinero, pero puedo también, una parte de mi tiempo, utilizarlo para capacitarme. No es verdad que no se puede. Ahí está la Fundación Carlos Slim, que tiene cursos gratuitos en su plataforma, pero la gente quiere un teléfono celular y quiere internet para estar whatsappeando, para estar mandando mensajes, para estar mandando videos, para estar viendo cosas que no debería. Si tiene necesidad de ganar dinero, capacítese. Ahí es donde voy. Utilicemos ese tiempo para capacitarnos, para así poder ganar más dinero. No hay forma de salir de ese efecto motoconcho si me quedo utilizando el tiempo para ganar dinero con el motoconcho y el resto del tiempo para estar viendo videos y para estar viendo Netflix y para estar viendo cosas que no me van a traer más conocimiento. No es que no lo haga, sino que compense un poco y dedique parte de su tiempo a capacitación, a conocimiento útil que le va a dar más dinero. Te siento un poquito estricto hoy, Diego Sosa. Muy, muy estricto. ¿Y tú sabes lo estricta que es la economía del motoconcho, Nelson? Sí, es que tengo que ser estricto porque pasándole paño tibio a la gente no ha funcionado. Son pocos los que realmente hace tiempo que estamos trabajando esto, que han dicho, oh, yo tengo que despertar y hacer otra cosa. No, la mayoría solamente se queda en quejarse en que el gobierno, en que el Estado, en que el nuevo gobierno, en que la pandemia, en que siempre hay un culpable. Y si yo quiero ser responsable de lo que tengo por delante, tengo que ser responsable de lo que hice y lo que no hice. Yo me hago responsable de que no he estudiado hasta el momento, de que no es estudiar de hacer una carrera, pero si yo estoy en un motoconcho puedo aprender otras cosas. Hay gente que tú lo ves que están taxiando y andan con un libro, y no es un libro de filosofía o de literatura, sino un libro de conocimiento, de conocer. Es esa actitud de adquirir conocimiento útil, insisto, porque hay gente que se llena de conocimiento solamente para tener un título. No, de conocimiento útil que me sirva a mí para seguir yo ganándome el dinero y no sentarme a quejarme de que el dinero no alcanza, porque hay más gente diciendo que el dinero no alcanza que la gente que está diciendo estoy boyando en dinero, ¿o no? Es así. Mucha más. Ese efecto, Diego Sosa, implica que la gente trabaja. Hay otra filosofía más perniciosa en nuestra sociedad, el padrefamilismo. Sí. El que quiere arrimarse al Estado, que le den ayuda, que se lo den, subsidio. Eso sí verdaderamente, o no verdaderamente, eso es muy y más peligroso que el efecto motoconcho. Ojo, y ese efecto que tú dices, aquí le llamamos padrefamilismo. Sí. En Europa lo conocen bien también, Diego, ¿verdad? Que es el que está todo el tiempo esperando que el Estado le dé, y bueno, y no termina nunca de buscar algo productivo. Y cuando hablamos de productividad, no nada más de dinero, sino de la gente sentirse que está siendo relevante, que está aportando valor a la sociedad, a su familia, en fin. Gracias, Diego, Sí, gracias a ustedes. Es como decías exactamente, no solamente en República Dominicana, en Europa lo vivimos, en Alemania lo vivimos, mucha gente que se acomoda, todos estos gobernantes que quieren que la gente vote por ellos y le prometen que no van a tener que trabajar porque le van a dar mucha ayuda social, y mientras más ayuda social, más efecto motoconcho. Sí, claro, porque además lo tenemos que pagar todos, ¿no? O sea, los que sí tenemos que trabajar, tenemos que pagar cada día más impuestos para seguir sumando a ese sistema de seguridad social que es totalmente insostenible, porque siempre va a ser más sabroso no trabajar, para el que no le guste trabajar. ¿Y la agenda, Diego? La agenda, le tengo sorpresas. La semana que viene le voy a dar sorpresas. Pero todo va muy bien, Muchas charlas internas, como la semana pasada tuvimos una abierta, pero el resto es interno. Las empresas interesadas en que su personal se capacite, no solamente en esto, sino que yo trabajo también la parte de ventas, la parte de manejo del tiempo, porque el tiempo es productividad, y la inteligencia emocional para que la gente sea cada vez mejor, consiga más capacitación y gane más dinero. Ve algo ahí, ahorita yo dije 8 minutos es mucho para Diego, precisamente por eso, pero no, a veces no, Diego. Sí, gracias, Diego. Mira, Diego, para la próxima te tocan 15. El lunes vamos a averiguar, Diego, si la Procuraduría te tiene impedimento de entrada al país. Hablaremos de eso. Perfecto, lo hacemos así. Y que tener una entrevista por ahí. Bye.
Vámonos a pausa. Gracias, Juan Camilo. Un placer. Mañana Gracias, será Frank. otro día. Nos despedimos contigo. Bye bye.